Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Conrado? Buenos días, gusto en saludarte. Oye, a ver, ¿otra vez nos bajan el pronóstico de crecimiento económico? Sí, así es. Valdría la pena mencionar que no es nada personal, digámoslo así, en contra de México. El Fondo Monetario Internacional periódicamente hace una revisión de la situación económica mundial y en función de eso realiza pronósticos de crecimiento, de comportamiento económico de las naciones y de las regiones en el mundo. Es una situación que no es extraordinaria, se hace con regularidad y en esta ocasión pues lamentablemente somos de las naciones a las que más tuvo que tocar la previsión anterior. Ya tiene más de 5 ocasiones en las que el Fondo Monetario Internacional nos baja la previsión económica. Eso no quiere decir que así vayamos a comportarnos en materia económica o que así vayamos a crecer en el 2019. Significa que hasta el momento se contempla que la perspectiva de crecimiento pudiera ser esa, 0.9%, sí, ya por debajo del 9%, digo del 1%, 0.9%. Es posible que tuviéramos la perspectiva, pues sí, como probabilidad existe que nos pudieran subir la perspectiva de crecimiento, aunque es mucho más probable, siento, que pudiera bajar la perspectiva de crecimiento. En el escenario mundial, la posibilidad de que la economía en el mundo se presente más lento de lo que inicialmente se contemplaba el año pasado es alta, y en función de eso, pues prácticamente todas las regiones en el mundo se ajustan hacia la baja. ¿Qué elementos han influido para esta baja en la perspectiva de crecimiento? Pues yo creo que fundamentalmente el plan de petróleos mexicanos, que no dejó satisfecho a los especialistas, el hecho de que el gobierno tiene una fuerte propensión, un fuerte compromiso en materia de política social, que no puede mantenerse con facilidad sin que haya mayores ingresos, insistir en el hecho de que se construye una refinería que difícilmente podrá costar lo que el gobierno prevé y esté lista en el año en que el gobierno prevé, el hecho de haber cancelado el aeropuerto, es decir, el hecho de no dar una certidumbre en sus políticas públicas. Habrá influido sin lugar a dudas la renuncia de Carlos Ursúa. Todo eso en conjunto presiona la posibilidad de que nuestra perspectiva de crecimiento sea menor este año a la que se contemplaba en abril, que es el dato previo que se ajustó, que se analizó. Pero bueno, finalmente es el Fondo Monetario Internacional, tiene a los mejores o de los mejores economistas en el mundo, ya no digamos en México, en el mundo, y creo que sin que se vaya a cumplir la sentencia del Fondo Monetario, pues es muy probable que en este año tengamos un mal comportamiento económico, como regularmente ha sido el caso de los primeros años de las administraciones previas, en donde por lo general se presentan datos económicos pues no optimistas, no altos. Así ha sido en la mayor parte de los casos, excepto en el caso de Carlos Salinas de Gortari, donde tuvo un crecimiento de 4.1%. Vicente Fox tuvo un resultado negativo en su primer año de gobierno. Felipe Calderón tuvo un primer año muy difícil, muy poco destacado. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede. Todavía la pelota está rodando, Conrado. Eduardo, ¿cómo comparándolo? Si vemos estos números para México, este pronóstico del Fondo Monetario Internacional, en un panorama en el que tenemos un vecino que, primero te pregunto, ¿en verdad Estados Unidos sí mantiene un ritmo de crecimiento? ¿Es real los datos que se comparten en medios de comunicación sobre el crecimiento de la economía estadounidense? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ha sido un impulso a la actividad económica, digamos, artificial. Ah, ok. Hizo una baja de impuestos importante, esto propició una mayor inversión, le dio aire a una actividad económica que ya estaba cerca de cumplir un proceso recesivo, y ahora lo que le urge al presidente Trump, instalado ya en la modalidad de candidato a la presidencia, es que al bajar las tasas de interés en la Fed pudiera darse nuevo oxígeno
a la actividad económica estadounidense. Por otro lado, al mantener una actitud muy agresiva en materia comercial con sus principales socios, como es el caso muy especial de China, está dando la posibilidad, está abriendo la posibilidad de que haya una menor actividad económica. Incluso se ha hecho un llamado público por parte del Fondo Monetario Internacional a que Estados Unidos deje de mantener esa actitud tan agresiva en materia comercial, porque eso entorpece la actividad económica. Pero pues por supuesto que el señor Trump no hará caso en ese sentido, claro, y sigue empuja ascendente la actividad económica en Estados Unidos, y en algún momento del 2020 supongo ya se pensará con mayor fortaleza la idea de que la economía estadounidense ya no va a dar más y vendrá una etapa de contracción económica de nuestros vecinos, que por supuesto nos va a afectar mucho, porque ahora nos estamos dando cuenta que por ocasión primera Estados Unidos no nos jala, no nos impacta favorablemente en nuestro crecimiento económico. Mientras Estados Unidos va hacia la alza en materia económica, la economía mexicana va hacia la baja. Es precisamente donde quería llegar esta mañana, Eduardo. Si Estados Unidos, en este momento en el que se encuentra, con una economía que se ha fortalecido a causa de estas decisiones de política económica interna, que como bien lo mencionas, muchos analistas coinciden contigo en decir, vamos a ver qué sigue el año que viene, hasta qué momento aguanta este empuje, bueno, ¿qué nos espera el próximo año en México? Porque si con el crecimiento de Estados Unidos que tiene hoy, el pronóstico para nosotros es de 0.9% y todavía puede ser un poquito menos, pues ¿qué podemos esperar los mexicanos para el próximo año? En especial porque lo que sí nos podemos dar cuenta desde allá en México y en Sonora también es la disminución de la inversión extranjera en territorio nacional. Pues mira, digo, yo sé que no, yo sé que no tenemos una esfera, ¿no?, de cristal, pero los números no. Será muy importante, Conrado, observar cuál será el dato que arroje la estimación preliminar del INEGI en materia de Producto Interno Bruto al segundo trimestre de este año, un dato que habrá de darse a conocer el último día de este mes, es decir, la próxima semana. Muy bien. La próxima semana el INEGI tiene que dar el dato de la actividad económica del Producto Interno Bruto mexicano en una primera estimación que puede ser sujeta un mes después, o casi un mes después, de algún ajuste para dejarla ya en definitiva. Es bastante probable que presente un dato de crecimiento de índole negativo, con lo que técnicamente en una primera evaluación estaríamos hablando de que la economía mexicana ha entrado en proceso recesivo. No podrá ser tomado en definitiva el dato hasta que casi un mes después el INEGI confirme y ofrezca el dato definitivo de ese comportamiento del Producto Interno Bruto. Si entramos en recesión, no hay que caer en pánico. Hay ocasiones en las que una recesión puede ser ligera y se recupera con relativa facilidad la economía, sobre todo cuando hay políticas públicas que propicien que la actividad económica se reactive, y que en este caso sería pues propiciar una mayor inversión o propiciar el ejercicio pleno del presupuesto, procurar hacer inversiones en infraestructura, reactivar la actividad en la industria de la construcción, que es muy generosa en la generación de empleo y que ha tenido una pésima época incluso de Enrique Peña Nieto. Sí, y o sea, hay oportunidad que el gobierno aplique políticas públicas para salir de la recesión. Si el gobierno no reacciona de esta manera para reactivar la economía, pues puede ser que la recesión sea más larga de lo recomendable, si es que podemos hablar de recomendable que haya una etapa recesiva. Si en ese proceso nos alcanza la recesión estadounidense, que es poco probable, pues entonces tenemos un problema, porque nuestro principal socio comercial entrando en una recesión y nosotros en otra, pues seguramente será un componente nada deseable para nuestro país. Entonces, ¿vale la pena como ciudadano, aunque no seamos los mayores inversionistas de México, estar al pendiente de estos datos para tomar previsiones? Sí, es muy importante. Ahora que se contempla la probabilidad de que haya datos no favorables en la economía de nuestro país,
que tengamos en cuenta que es momento para pagar nuestras deudas, comenzando con las deudas que tienen mayor tasa de interés, como Ajá, puede ser sin lugar a dudas la tarjeta de así es. crédito, evitar endeudamientos que impliquen compromisos de mediano y largo alcance, a tratar de revisar nuestros presupuestos familiares para no incurrir en consumos que no son realmente necesarios, el realizar pues ahorros en la medida de lo posible, porque puede ser que vengan momentos no, digamos, no optimistas para la economía de nuestro país y por ende no serán optimistas también para la economía de los hogares, ¿no? Perfecto, entonces vale la pena y te agradecemos mucho poder bajar así los datos para todos la audiencia de Proyecto Puente, poder vigilar nuestro gasto, poder prever estos números, tratar de entenderlos para que no nos agarre con las manos ocupadas, ¿no? Sí, hombre, porque después uno no hace caso de esos datos y acaba metido en una trampa de la que uno tarda muchos meses en salir. Sí. Yo sí les aconsejaría sinceramente, si piensan hacer algún consumo importante que implique compromisos de mediano a largo alcance, pues yo lo pensaría muy seriamente, a menos que sea estrictamente necesario, pues no se incurra en los famosos 12 o 18 meses sin intereses, a Ok. menos que realmente el asunto no tenga otra opción, ¿no? Perfecto, pues te agradecemos mucho el análisis, Eduardo, te agradecemos mucho que nos ayudes a entender estos datos y ojalá pues que toda nuestra audiencia les sirva toda esta información para tomar mejores decisiones. Muchas Así lo gracias. espero, Conrado, y como siempre, con mucho gusto participar con usted. Muchas gracias, muy buen día. Igualmente. Ahí tiene usted por la información que nos comparte Eduardo Torreblanca, él es analista del Financiero. Primero nos dice que sí, el Fondo Monetario Internacional tiene previsto o bajó el pronóstico de crecimiento económico para México de 1.6 a 0.9. Nos dice que este dato, si bien es cierto, no significa que así es como vayamos a cerrar el año, sí advierte una disminución en el crecimiento del país. Luego nos vamos a lo que tiene que ver con el crecimiento de Estados Unidos, cómo el crecimiento de Estados Unidos no se ve reflejado en el impulso que puede tener la economía mexicana y terminamos por entender que las condiciones económicas para el país en este momento quizá no sean las mejores para hacer compromisos financieros a largo plazo. En especial nos dice hay que estar atentos de los datos que dará el INEGI a finales de mes sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y desde esa perspectiva, a partir de ese momento, empezar a tratar de evitar caer en algún problema financiero en casa. No se trata con esto de que usted a partir de hoy se ponga a cortar gastos y entrar en paranoia doméstica, ¿no? Se trata de empezar a tomar decisiones que nos eviten estar en riesgo si usted tiene, por ejemplo, proyectos con hijos en universidades, si eres incluso universitario y tienes proyectado conseguirte una beca para estudiar en el extranjero, vale la pena que empieces a ajustar tus gastos para que tus proyectos no se vean obstruidos. No se trata de ver los temas económicos con miedo y con terror y con pavor. Se trata de tener los datos para evitar que los efectos de la macroeconomía, esa que no podemos controlar nosotros, pues no nos terminen afectando en nuestros proyectos. Quiero invitarlo hoy a que usted visite proyectopuente.com.mx porque esta información que le estamos compartiendo en la edición diaria de Proyecto Puente, también usted la puede encontrar en proyectopuente.com.mx, el portal informativo donde usted podrá encontrar a detalle toda la información que tenemos diariamente en Proyecto Puente, todos los últimos hechos registrados que pueden recopilar nuestros compañeros reporteros y que con mucho gusto nosotros lo compartimos para usted en un trabajo periodístico a fondo. Además, ahí en Proyecto Puente usted puede encontrar todas las mesas de análisis, todas las mesas de discusión que se realizan en este espacio informativo y obtener también el resumen, pues, de lo más importante que se genera en Proyecto Puente en la edición diaria. Así que la invitación es para que usted